El tema de esta predicación: convicciones a toda prueba. Convicciones a toda prueba. Dios puso en el corazón de su siervo el que compartiera con la iglesia este libro del profeta Daniel, y que en el siglo XXI nuestras vidas en este lugar fuera revisada a través de este libro tan importante y tan contemporáneo. A pesar de que tiene más de 2000 años que fue escrito, sigue tan vigente como en el momento en el cual Dios inspiró al profeta Daniel para que compartiera los hechos en ese momento que fueron registrados. Hay un himno que lo cantan regularmente los niños, y este himno se titula Daniel y los leones. Y dice así la primera estrofa de este himno: yo quiero ser tan fiel como el buen Daniel. Propuso en su corazón y nunca se contaminó. Como los tres seré, mas el fuego no escogeré. Antes que ídolos adorar y a mí vivo Dios negar. Por su orgullo fue castigado el gran rey, y como animal vivió. Ningún orgullo quiero yo. El rey no respetó lo que a Dios no se consagró. Pesado fue y le faltó faltar, así no quiero yo. De los leones sé que Daniel salvado fue. También si oro yo con fe, de Dios ayuda yo tendré. Lo que este himno refiere en las primeras dos líneas hace referencia a la vida de este hombre de Dios como fue Daniel. En estas pequeñas líneas de este himno hace referencia a cómo un hombre o como un joven tuvo en su momento el compromiso de defender sus convicciones. Y es así como esta mañana Dios quiere hablarnos a través de la palabra del profeta Daniel y preguntarnos cómo es que Daniel, en un tiempo tan complejo y difícil como al que le tocó a él vivir, pudo tener convicciones tan firmes que quedaron registradas en la Biblia y que nos enseña su ejemplo tanto a los jóvenes como a los adultos, que cuando un hombre determina en su corazón guardarse para Dios, Dios será glorificado y Dios será exaltado. En esta mañana Dios quiere hablarnos que Daniel se distinguió en el tiempo que le tocó vivir. Fue un hombre que nos deja una grandísima enseñanza. Fue jefe de Estado en dos de los imperios más importantes de su tiempo. Le tocó ser jefe de Estado en el imperio de Babilonia, y también fue jefe de Estado del imperio medo-persa, y eso no es cosa sencilla. Algunos preguntan en la actualidad, ¿se puede ser político y no ser corrupto? La respuesta es sí, y tenemos un ejemplo en Daniel, que estuvo frente a las tentaciones políticas de su tiempo, pero que siempre mostró integridad y dio testimonio de su honradez delante de Dios y de la gente que los rodeó. Pero para eso, hermanos, es necesario entender las convicciones que tenemos de parte de Dios y que podemos guardarnos sin importar dónde nos encontremos. Con esa breve introducción vamos a ver 3 puntos importantes esta mañana, con la ayuda de Dios, que encontramos en los versículos del 1 al 8. Número 1, vamos a ver 2 perspectivas. La conquista de Jerusalén es el primer punto. 2 perspectivas, la conquista de Jerusalén, que están del versículo del 1 al 2. Vamos a ver, número 2, el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia, del versículo 3 al 7. Y número 3, la resolución de Daniel. Encontramos en el versículo 1 la perspectiva del hombre. Regularmente en el tiempo en el cual vivimos nosotros hay un punto de vista en cuanto a los sucesos y a los hechos que vivimos en este mundo en el cual nos encontramos. Las noticias se encargan constantemente de registrar y compartir los acontecimientos que el hombre le toca o que vive en esta tierra. Y es así como inicia el versículo 1 de Daniel 1.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Esta fue una campaña militar establecida por Nabucodonosor. Israel por muchos años había venido siendo confrontado por los profetas de su condición de rebeldía y de idolatría en contra del Dios de la Biblia. Y constantemente Dios levantó hombres, profetas, para confrontar al pueblo y llevarlo a la reflexión de que estaban caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero Israel no escuchó. Sabe que nunca llega a nuestra vida una prueba sin que antes Dios nos esté avisando constantemente de nuestra conducta y de nuestra decadencia cuando comenzamos a alejarnos de Dios. Las cosas nunca llegan de repente a nuestras vidas. Siempre, constantemente Dios nos está avisando, nos está alertando. Si tu vida ha comenzado a enfriarse, si tienes una distancia cada vez más lejos de Dios, hoy Dios habla a tu vida. Probablemente hay rebeldía. Probablemente en tu corazón existe algo que no es Dios en el primer lugar de tu vida. Dios siempre le habló a Israel, pero Israel nunca quiso escuchar la voz de Dios. Llegó el momento que después de tanta misericordia, Dios trae disciplina a la nación de Israel a través de este hombre Nabucodonosor. Y la vara de la disciplina llegó a Israel. Y exactamente sucede lo mismo con nosotros en el tiempo presente. Si no entiendes, si no corriges, llegará la vara de la disciplina a tu vida y entonces entenderás la grandeza y la misericordia del Dios de la Biblia. Dice el versículo que esta campaña fue implementada por Nabucodonosor y sitió a Jerusalén. Dice el versículo 2, encontramos por un lado los hechos que se registraron humanamente hablando, pero por otro lado encontramos que esos hechos humanos también tenían una perspectiva desde el Dios de la Biblia. Versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Pregunta, ¿quién permitió que Israel fuera sitiado, hermanos? Según el versículo 2, ponga atención. Dios. Exactamente. Aparentemente Nabucodonosor de manera propia fue el que empezó sitiar a Israel. Sin embargo, dice el versículo 2 que fue Dios el que entregó a Israel en las manos de Nabucodonosor. Y esto nos enseña algo, hermanos, que todas las cosas que suceden en esta tierra, por muy fuera del lugar que parezcan, están controladas por el Dios de la Biblia. Los imperios que vemos en la actualidad, los países que son corruptos, los gobernantes que se levantan, tal pareciera que no hay nadie que los controle. Dice el versículo 2 que detrás de ese momento de Nabucodonosor estaba un Dios que controlaba todas las cosas. Y fue Dios el que permitió que Nabucodonosor fuera la disciplina de su pueblo. Como será Dios el que permita en determinado momento con usted, si no corrige, que llegue a su vida disciplina, será Dios quien lo permita, para que busquemos y le reconozcamos en nuestra vida. Según este versículo, Nabucodonosor estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso fue lo que dice el versículo 2, de que Israel fuera severamente castigado por su pecado. El rey de Babilonia fue la vara que Dios usó para castigar a su pueblo. Y esto lo que nos enseña que el que está detrás de las escenas del mundo es Dios. Y eso debe de producir paz y esperanza en el corazón de la iglesia. Que el Dios al cual servimos tiene control de las cosas que nos tocan vivir, y por muy fuera del lugar que se encuentren, Dios guardará siempre a su pueblo, aún en momentos de disciplina, hermanos. La iglesia debe de entender eso. Ahora, encontramos algo muy importante en este pasaje de la Biblia.
No solamente Dios permitió que Israel fuera entregado, sino que detrás de ese castigo, dice el versículo 2, la segunda parte, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pregunta, ¿por qué esto es tan importante que fue registrado? Que los utensilios que estaban en el templo fueran llevados en ese cautiverio, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que queda registrado que los utensilios que estaban en el templo también fueron llevados a otra nación, a que fueran colocados en un templo pagano bajo los pies de un dios pagano? Para Israel, los utensilios representaban la santidad del pueblo. Era lo más importante, hermanos. Los utensilios representaban la parte más íntima de la comunión de Dios con el pueblo. Y esto nos enseña que cuando vino el castigo por causa del pecado, hermanos, la santidad que buscaba el pueblo de Dios se había perdido. Así de fuerte es cuando descuidamos nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no juega con el cristiano que descuida su comunión con Dios. Él te va a destruir. Si tú descuidas tu comunión con Dios, si tú descuidas tu vida, Satanás no te va a perdonar y te va a llevar a la parte más triste que puedes imaginarte. Jeremías capítulo 7, versículo 21. Jeremías 7, 21. Muchos judíos en la época de Daniel pensaban que Dios no permitiría la conquista de Israel porque ahí estaba el templo de Dios, el lugar donde Dios manifestaba su gloriosa presencia según el Antiguo Testamento. Libro del profeta Jeremías 7:21, ¿ya lo tiene? Usted me acompaña con su vista. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Estas fueron las palabras que Dios le dio a la nación de Israel, y que a través del profeta Jeremías constantemente les mandó. ¿Sabe que a Dios le agrada el que nos congreguemos? Porque en el tiempo presente ya no hay holocaustos, ni sacrificios, ni corderos. Pero lo que usted viene a hacer cuando viene al templo, cuando entra por esa puerta y se sienta en este lugar, y viene y llora, y le canta a Dios y levanta sus manos, eso equivale a los holocaustos que habla el pasaje que hemos leído. Pero dice el pasaje que a Dios le interesa más la obediencia que el sacrificio. Es muy bonito que cantes, que levantes tus manos y que ores, pero si en tu vida no hay obediencia a la palabra de Dios, no tiene sentido todo lo que hagas delante de Dios. Ese es el gran problema que tenemos en el siglo XXI, hermanos. Tenemos un grandísimo problema como iglesia cristiana en el siglo XXI. Pensamos que cumplimos con el hecho de venir al lugar de la casa de Dios. Pensamos que al llegar aquí es lo más importante, pero Dios nos habla esta mañana y nos dice: si en tu vida no hay obediencia a su palabra y a su voluntad, no tiene sentido todo lo que hagas en tu vida. Esto les mandé, dice el 23, escuchad mi voz y será vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. Obediencia. Pero tristemente dice el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído. Tal pareciera que la iglesia, el cristiano de hoy, se parece mucho al pueblo de Israel de ese tiempo. No es por falta de palabra que la gente no obedece. Hay mucha palabra de Dios y a Dios gracias por ello en los diferentes lugares. Es el hombre que está empecinado, en su corazón endurecido, de no escuchar de Dios.
Y ese es el pecado más grande que se comete en la iglesia: saber la voluntad de Dios y no ponerla por obra. Y no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa? Usted no está en stand-by. O va creciendo o va retrocediendo, pero nunca se quedará en un punto medio. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes que conoces a Dios? Tu vida debe de crecer todos los días a la imagen de Cristo. Si tú sigues siendo el mismo de hace un año, en tu vida algo está mal. Todos tenemos que crecer. Nuestra manera de caminar con Dios tiene que ser cada vez mejor. Una vida que glorifique la grandeza de Dios. Dice, en la dureza de su corazón malvado. ¿Cómo llega un corazón a endurecerse? ¿Sabe cómo, hermanos? Cuando Dios te habla a tu vida en algo en particular y que tú sabes que es contigo el asunto, pero tú decides no hacerlo, eso produce dureza en el corazón. Cuando el cristiano es confrontado por Dios y sabe que es con Él el asunto, y Él decide sí pero no, en ese momento comienza en tu corazón a desarrollar endurecimiento. Y vendrás al siguiente culto y escucharás y Dios te hablará, pero cada vez será más lejos la voz de Dios que te hable. Esta mañana Dios te advierte: no permitas que nadie ni nada endurezca tu corazón. Si Dios te habla, obedécele para que tú sigas caminando en la gracia de Dios. Ahora dice el versículo 25: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Israel, no puedo decir, es que nunca nos dijeron. Siempre Dios envió profetas y hombres que le hablaran a la nación que estaban haciendo mal. ¿Sabe que cuando revisamos la vida de la iglesia aquí en San Andrés Timilpan, me pone a pensar mucho como siervo de Dios? San Andrés Timilpan ha sido bendecido y tiene Dios un amor muy grande por este municipio, porque no ha faltado hombres que Dios haya mandado a este lugar para que la gente escuche de Dios. Lamentablemente la gente no quiere escuchar de Dios. Les parece muy bonito el mensaje del Evangelio, pero no quieren compromiso de Dios. Pero el Dios de la Biblia traerá eso y lo pondrá delante de este municipio. Porque Dios ha traído mucha gente de afuera y aún de aquí mismo para que la gente escuche palabra de Dios. Pero la gente no le interesa. Y le pasó eso a Israel. Fueron enviados profetas, dice el versículo 25. Pero no me oyeron, el 26, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. El profeta Jeremías nos habla de lo importante que fue el amor que Dios tuvo para la nación de Israel. Sin embargo, Israel no entendió. ¿Sabe que escuchar la palabra de Dios es un privilegio? Pero también una responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Entre más tú conozcas de Dios, tú tienes un privilegio muy grande, que esta mañana Dios te hable, pero detrás de ese mensaje hay una responsabilidad mayor. De no hacerlo, Dios te pedirá cuentas. Lucas 12:48. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Israel tuvo innumerables privilegios en el antiguo pacto, pero no fueron fieles a Dios. No fueron consecuentes con lo mucho que se les había dado y fueron severamente castigados. Dice Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Y aquí habla en cuanto al tema de escuchar la palabra de Dios.
Dios nos ha confiado mucho su evangelio, hermanos. Los martes, por ejemplo, estamos estudiando el libro del Éxodo. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Pero detrás de cada mensaje hay un privilegio, pero también una grandísima responsabilidad con Dios. Y lo que el texto está diciendo es, a quien más le confió Dios de su reino, más se le va a demandar, hermanos. Y fue lo que le pasó a Israel en ese momento. Vamos a regresar a Daniel 1:2. Los utensilios del templo fueron a parar probablemente al templo de Marduk o al templo de Ebel en Babilonia, dicen algunos historiadores. Sabe que eso fue terrible en el tiempo de Daniel. Versículo 3 de Daniel 1. Encontramos el segundo punto, el reclutamiento. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Nabucodonosor, como todo estratega, conquistador, él tenía que desarrollar o implementar ciertas estrategias. ¿Qué hacer con los pueblos que estaba conquistando? Él tenía que hacer algo. En ese momento era en apogeo Babilonia como imperio, y tenía que hacer algo Nabucodonosor para con los pueblos que estaba conquistando. Y lo que Nabucodonosor implementó fue babilonizar a los jóvenes que estaba trayendo de los pueblos conquistados. Esa fue su estrategia. Meterles a Babilonia en su mente por 3 años, para que después de 3 años esos jóvenes conquistados se convirtieran en soldados del imperio babilonio. En ese momento, Daniel tenía alrededor de 15 años, un joven. Ustedes bien saben en el tiempo presente que a esa edad los jóvenes se están desarrollando. Son muy vulnerables. Lo que tú les metas en la mente, eso van a hacer ellos. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Usar las mentes sensibles, frágiles, para comenzar a bombardearlos con sus pensamientos, sus ideas, para que después de 3 años fueran un soldado que pudiera ayudarlo con el pueblo conquistado. ¿Y sabe que eso es exactamente lo que nos pasa en el tiempo presente? El mundo quiere controlar la mente de nuestros jóvenes y quiere llevar a que nuestros jóvenes cristianos piensen como el mundo y no como la Biblia nos enseña. Y ahí es el conflicto. Muchos padres están descuidando la vida de sus hijos. Y el mundo cada vez está más en su mente. Caminan como el mundo, piensan como el mundo, escuchan la música del mundo, leen como el mundo, se comportan como los mundanos y hablan como los mundanos. Esto es fuerte. Pero Jesús dijo que usted y yo seríamos la sal de este mundo y la luz. No somos igual que el mundo. Vivimos en este mundo, pero no podemos comportarnos como la gente del mundo. Tenemos un tiempo de mucha tecnología, ¿cierto? Tenemos muchos dispositivos, aparatos celulares. Es triste que cristianos, familias cristianas, se sienten a comer a la mesa y cada quien con su celular, como el mundo actúa. Es que así lo hacen ellos, pero tú no. Tú tienes que entender que sentarte a la mesa con tu familia es para platicar con tus hijos, hablar con tus hijos, comunicarte con tus hijos. ¿Tiene algo de malo? No en sí. Pero estás perdiendo el objetivo del momento que estás haciendo. Porque ese aparatito te controla. El mundo piensa así. Pero no podemos nosotros dejarnos llevar por ese pensamiento. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, dice el 4, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí está. Nabucodonosor quería babilonizar a estos jóvenes. Los padres saben que un joven es muy manejable. Lo que tú le digas a ese joven, lo que tú le metas en su mente, ese joven lo va a hacer.
No se equivocó Nabucodonosor, él sabía lo que estaba haciendo. Como el mundo tampoco no se equivoca, Satanás utiliza las cosas del mundo para distraer a la iglesia, sacar a los jóvenes de su vida tan cómoda como están. Es una palabra para usted como padre esta mañana. Usted es responsable de lo que sus hijos están viendo, escuchando en su casa, y cómo se comportan son ustedes, padres. Si mañana tu hijo se comporta o te contesta como la gente del mundo, es porque tú se lo enseñaste. Nabucodonosor tenía un criterio de reclutar, pero tenía un propósito más allá. Y era que estos jóvenes intelectuales, porque no eran cualquier jóvenes, eran jóvenes con muchos principios nobles. Daniel pertenecía a la nobleza de Israel. Era un joven muy inteligente. Dice el versículo 4, enseñados en toda sabiduría, es decir, eran jóvenes que tenían ciertas cualidades. No solamente eran teóricos, eran prácticos. Hay una gran diferencia entre un joven teórico y un joven práctico. Porque no solamente hay que saber, sino poner en práctica lo que se sabe. Hay gente que te dice un concepto de muchas cosas, jóvenes muy capaces, pero a la hora de poner en práctica ese conocimiento, no saben. Daniel sí sabía. Y aquí es un llamado para los jóvenes. No solamente es que sepas, sino que pongas en práctica lo que sabes de Dios. No solamente aprenderte los textos, ponerlos por práctica. En los problemas, en las dificultades, en la universidad, en el noviazgo, en las relaciones. Ahí hay que saber poner en práctica lo que se sabe. Tenemos muchos problemas, los cristianos hoy, aún los adultos. Tienes contacto con gente que no es cristiana y a la hora de defender tus principios no sabes qué hacer. ¿Cómo poner en práctica lo que sabes de Dios? Daniel era un joven que sabía poner en práctica esa parte que estaba teniendo de parte de Dios. No solamente era enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Tenemos un grupo de jóvenes adolescentes que pertenecían a la nobleza de Israel, parecidos físicamente, inteligentes, escogidos para entrar en un programa de entrenamiento especial. Nabucodonosor quería que estos jóvenes, en una palabra contemporánea, se les lavara el cerebro con pensamientos y ideas de Babilonia. Y una vez más, eso es lo que el mundo quiere con la iglesia, lavarnos el cerebro. Lo que nos venden en internet, en las noticias, en los comerciales. Así quiere el mundo que vivan nuestros hogares, nuestros matrimonios. Que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno malo. No. La iglesia Dios la estableció en esta tierra para que fuera diferente y fuera ejemplo de principios y valores. Santiago 1, 27. Libro de Santiago, o carta mejor dicho de Santiago 1, 27. ¿Sabe que en el tiempo presente, hermanos, ya no tenemos que ir a Babilonia? Muchos padres, sin que lo sepan, están viviendo en Babilonia. Sus hijos están siendo babilonizados. Y muchos han caído en eso, hermanos. Muchos de los comportamientos que tienen nuestros hijos es resultado de lo que los padres hemos dejado. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Me ayuda a leer la última parte? Eso es lo que debe de hacer la iglesia. No seas como el mundo. Yo le hago una pregunta a los papás. ¿Tú sabes lo que tus hijos ven cuando ven películas o programas de televisión? Cada película que tus hijos están viendo les está enseñando algo a tus hijos. Desde relaciones, desde comunicarse, desde música.
¿Sabes qué música escuchan tus hijos? ¿Sabes que la música del mundo le canta a la mujer, al caballo, etcétera? No le canta a Dios. ¿Y te parece a ti que no tiene nada de malo? Sí tiene de malo. Porque eso que tus hijos escuchan llega al corazón. Y eso va a dar resultado tarde que temprano. Tu hijo no sabe lo que está haciendo, pero tú sí sabes. Y hoy Dios te habla a ti. Tú tienes una gran bendición de ser padre, pero también una grandísima responsabilidad. Vas a entregarle cuentas a Dios de lo que haces con tus hijos. Dice el texto, y guardarse sin mancha del mundo. Somos llamados a defender esas convicciones.